Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos inicialmente y sobre todo preguntarle a las personas que saben de algún tema que nos llame la atención. Este año se cumplen 100 del nacimiento de uno de los pintores que hizo de su pasión por el color una iridiscencia para acercarnos al erotismo, pero también a esa zona de simbolismo primitivo que se encuentra en todas las culturas. Por eso me da mucho gusto entrar en contacto, hacer este enlace con Jania Estrada, crítica de arte, directora del suplemento cultural de la jornada en Zacatecas, la Gualdra, y pues hablamos con ella porque ella es una muy buena conocedora de Pedro Coronel. Gracias, Jania, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Javier. Te saludo desde Zacatecas en esta semana en la que estamos conmemorando efectivamente el centenario de nuestro pintor zacatecano Pedro Coronel. ¿Quién es y quién fue Pedro Coronel, Jania? Pedro Coronel fue un zacatecano que desde muy chico tenía la intención, tenía el interés, la vocación incluso de dedicarse a ser artista plástico. Él nació en la ciudad de Zacatecas y tal vez por influencia de su familia, su abuelo era pintor de motivos religiosos en iglesias. Sus familiares de alguna manera estaban relacionados también con lo artístico, sobre todo en lo musical y en algunas cuestiones de títeres, y que se desarrolló en esta ciudad maravillosa en la que pues la pura imagen de las calles seguramente influyó para que en Pedro despertara esta sensibilidad desbordada para interpretar cuestiones relacionadas con la belleza, con lo humano. Y él decide, desde que era muy pequeño, como te comentaba, dedicarse a ser artista. Creo que eso lo tenía muy claro desde que era niño, de ahí que durante mucho tiempo en su infancia, y esto nos lo dice Martín Coronel, él trató de escaparse de Zacatecas porque aquí no había una institución en la que pudiera formarse y en la que pudiera desarrollar su talento. Entonces él lo que quería era estudiar en la Ciudad de México. Él tenía la idea de que allá estaban las academias en las que él podría desarrollarse profesionalmente, y lo que hacía era escaparse, tratar de escaparse en el tren que pasaba por aquí, por Zacatecas, y entonces su papá se enteraba de alguna forma, lo regresaba, hasta que llegó un punto en que hicieron un acuerdo. El acuerdo fue que cuando cumpliera 18 años, el papá le permitiría viajar a la Ciudad de México para que se dedicara a lo que él ya tenía contemplado hacer durante el resto de su vida. Y así fue. Jania, dice su leyenda que se inspiró mucho en el trabajo de un titiritero que hacía esos muñecos, que montaba, digamos, pequeños espectáculos, pero el genio de este señor, de este artesano, era precisamente fabricar con barro a los títeres. ¿Eso es real? ¿Lo influyó? ¿Despertó su gana por manejar la materia? Me parece que sí, dado que él lo consigna en su autobiografía discontinua. Y no solo eso, la talla en madera también era algo que el titiritero usualmente trabajaba para construir sus propios personajes. Lo que yo te contaba es que Pedro Coronel estuvo siempre rodeado de artistas, de arte, de belleza. Entonces eso creo que definitivamente influyó para que él tomara la decisión de salir de Zacatecas y estudiar profesionalmente una carrera que lo hiciera un artista plástico como él lo tenía concebido desde que era chico. Así es. ¿Por qué se manejan varias fechas del nacimiento de Pedro Coronel? Es un pintor bastante conocido y me sorprende mucho que lo manejen así. Fíjate que otra vez Martín Coronel, su hijo, nos dice que incluso el mismo Pedro durante mucho tiempo manejó la fecha de que había nacido en 1923. Esto era un poco, incluso hasta por vanidad, solía quitarse la edad, pero en uno de sus múltiples viajes que hizo Martín a Zacatecas se encontró con la fe bautismal en la que se consignaba que había sido en 1921 el año de su nacimiento. Entonces, a partir de que él nos da este dato, nosotros nos ponemos a investigar en los archivos parroquiales, en los libros donde están los datos de los bautizos año por año, y ahí encontramos que efectivamente
Pedro Coronel no solo se llamaba Pedro Encarnación Coronel Arroyo. Nació el 25 de marzo de 1921. Entonces ya con esta fecha, pues lo que hacemos es comprobar que no fue ni en 1923 ni en 1922, como incluso está en la placa de su tumba aquí en el Museo Pedro Coronel, sino en 1921, de ahí que estemos celebrando este año pues el primer centenario de su nacimiento. Exactamente. Uno de sus amigos, uno de sus contemporáneos, le llevaba algunos años Pedro Coronel, a él, me refiero a Vicente Rojo, decía que más que ruptura, a él le gustaba decir que se trataba de una nueva generación de pintores que habían enriquecido el discurso pictórico o la tradición pictórica mexicana. ¿Pedro formaba parte también de esa idea de no sentirse parte de la ruptura? Fíjate que yo creo que más que ruptura, y ahora apelo a las palabras de otro artista zacatecano, de Manuel Felgueres, cuando decía que más que ruptura se trataba de una generación de apertura, es decir, de la búsqueda de nuevos lenguajes para hablar de una realidad que tenían enfrente en ese momento. En el caso concreto de Pedro Coronel, ahora también recuerdo el caso de Francisco Goitia, dos artistas zacatecanos que se negaban rotundamente a pertenecer en ese momento a las corrientes artísticas que dictaba la época. El artista Francisco Goitia fue invitado para formar parte de esta generación de muralistas a la que perteneció Diego Rivera, Siqueiros, y Goitia lo que hizo fue negarse. Decía, mi concepto del arte mexicano es pintura de caballete y a mí no me van a decir en este momento qué es lo que yo tengo que hacer para pertenecer a una corriente que ustedes tienen determinada a llamar como tal. Lo mismo sucedió un poco con Pedro Coronel. Pedro Coronel lo que hace es sí participar en algunos momentos con esta generación de la ruptura o apertura, como la llamaba Manuel Felgueres, pero en realidad manejaba su propio discurso y su propio concepto de lo que él consideraba como arte mexicano. Es una tendencia, creo yo, de los artistas zacatecanos a trabajar de manera individual, sí, retomando únicamente lo que en su momento les impacta o lo que consideran que pueden procesar en sus procesos creativos, valga la redundancia. Sin duda alguna. Jania, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. ¿Sí? Ya inició el proceso electoral 2020-2021. Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia. Llama al 55 53 40 4600. En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta. En el frente están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio el voto sale y vale. INE. Ya es tiempo, todos somos mexicanos. Vamos a dejar de atacarnos. Que los de arriba y los de abajo, que los de izquierda, que los de derecha, ya basta. Todos necesitamos a los empresarios. Y a los obreros, a los comerciantes, necesitamos a los trabajadores, necesitamos a los taxistas. Y a camioneros, a los maestros, a las amas de casa. Te necesitamos a ti. Basta de pelear y estar desunidos. Somos Elige. Acércate a www.partidoelige.org.mx. Mensaje dirigido a simpatizantes y afiliados del partido. Les recuerdo que está con nosotros Jania Estrada desde Zacatecas. Ella es historiadora del arte y también es la editora del suplemento cultural de la jornada allá que se llama La Gualdra. Gracias, Jania. El caso de Pedro Coronel realmente es un caso de un pintor muy completo y muy complejo que se interpreta a partir de sus propias
de sus propias reglas. Y yo creo que los grandes artistas finalmente crean o forman su propia legislación para acercarse a ellos. Sin embargo, él tuvo mucho contacto con un pintor de la generación anterior de la Escuela Mexicana de Pintura, que fue Diego Rivera, que por cierto fue quien lo impulsó, quien lo apoyó para que fuera a estudiar a Europa. Sí, de hecho fue su compañero en la Esmeralda y fíjate, muy raro porque lo impulsó, pero al mismo tiempo le dijo por algún momento que no se fuera a Europa porque iba a perder su esencia, su identidad, su concepto de arte mexicano. Entonces Pedro Coronel se desilusiona mucho cuando recibe ese comentario de Diego Rivera, quien admiraba tanto, y se sorprende posteriormente porque fue el mismo Rivera quien le consigue un apoyo para que él pudiera viajar por primera vez a Europa. Ese sería el primero de los múltiples viajes que realizaría Pedro Coronel, que además está considerado como un artista viajero. Además de un artista migrante, es un artista viajero por excelencia. Entonces, ese primer viaje a París, concretamente, determinó el destino como viajero que tendría a lo largo de su vida. Y de ahí se desprenden cosas muy interesantes, no solo en cuanto a la amplitud de la experiencia que pudo haber adquirido de otros artistas, de otros espacios, de la obra que veía en los museos, sino que empezó a constituir a partir de esa visualización de las manifestaciones artísticas en otros países, empezó a conceptualizar su propia colección. Bueno, me parece que incluso los viajes fueron tan importantes para Pedro Coronel que su vocación inicial fue de escultor, y en uno de aquellos viajes a Europa, digamos, no cambió de opinión del todo porque siguió siendo esculturas, pero sí dedicó parte de su experiencia estética, de su propuesta artística a la pintura. Sí, y además fue considerado por los intelectuales de la época como un artista muy relacionado también con otras disciplinas artísticas como la poesía. En algún momento llegamos a comentar que su poema favorito, por ejemplo, era Muerte sin fin de Gorostiza, pero Pedro Coronel era un gran lector de todo lo que había en ese momento. Él, como parte de esa generación, pues tendía a leer, a estudiar a los creativos de la época. De ahí que entraba en contacto con personajes como Octavio Paz, que escribió cosas bellísimas sobre la obra de Pedro Coronel, pero también con Juan Rulfo, a quien lo unió una gran amistad. Es decir, Pedro Coronel sabía combinar muy bien lo que estaba realizando artísticamente en ese momento con las relaciones que otros artistas a su vez abrevaban en el proceso de su obra. Acabas de decir un dato bastante interesante, y es la relación que tuvo con dos intelectuales, con dos escritores de primer nivel como Juan Rulfo y Octavio Paz. Ambos escribieron textos sobre Pedro Coronel. Y a pesar de eso me da la impresión de que en México no lo hemos sabido reconocer, no hemos tenido la capacidad de vislumbrar precisamente la dimensión de este gran artista. Pues sí, desafortunadamente no tiene los reflectores que otros artistas de la época pueden haber tenido, pero la verdad es que la grandeza de su obra, el legado de él como coleccionista, como gestor cultural, pues se pueden ver reflejados no solo en el museo que lleva su nombre, sino en la obra que tienen múltiples coleccionistas en todo el país, y debo decirte otra cosa, en el extranjero también. Pedro Coronel, en la década de los 60 aproximadamente, es decir, a menos de 10 años de aquel primer viaje que tuvo, impulsado por Diego Rivera, ya tenía su propia casa en París, en la capital francesa, muy cerca del observatorio. En esa casa concurrían durante mucho tiempo artistas de la época que viajaban de México a París para realizar estancias artísticas. Entre ellos te puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Toledo, Francisco Toledo. Tal vez la relación con Francisco Toledo entró por la relación que a su vez Pedro Coronel tenía con Tamayo. Es decir, Pedro Coronel supo construir toda una red alrededor de su trabajo y alrededor de la promoción del arte mexicano. Entonces, él con sus propios recursos, es decir, con la venta de su obra en Francia, pudo adquirir una casa que el día de hoy está considerada como una de las casas más bellas en ese barrio en París, y su familia la tiene actualmente. Jania,
Concretamente, ¿hubo algún elemento en particular que le hiciera decidir a Pedro Coronel ejercer también o practicar la pintura? Yo creo que se dio de manera natural. Él estudia en La Esmeralda, entra en contacto no solo con escultores, sino con pintores muy importantes de la época. Y además creo yo que Pedro Coronel tenía esa capacidad de transformar su realidad a través de múltiples manifestaciones. Fíjate, no solo hizo escultura y pintura, no solo fue un gran coleccionista, sino que también colaboró como escenógrafo en teatro. Era un hombre muy culto. Quienes lo conocieron se refieren a él como un hombre de gran corpulencia porque era un hombre muy alto, de buen comer, de buen beber, de bien amar, como lo decimos comúnmente, pero que además estaba relacionado con cuestiones musicales, con cuestiones teatrales. Se relacionaba además con gente de la literatura, con críticos de arte. Tenía una idea muy clara de lo que se estaba realizando en el momento, no solo en México, sino en otras partes del mundo, decíamos, por los viajes, y sabía de alguna manera concentrar en su propio proyecto de vida todo eso que él iba adquiriendo con el paso del tiempo y con estas múltiples relaciones que tenía en el momento en que él se encontraba en la Ciudad de México, o en Roma, o en París, o donde estuviera. Así es. Tenemos que ir un corte y regresamos a la última parte de esta conversación, Jania. En el PES cabemos todos. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. En nuestra casa, que es la casa de todas y todos los mexicanos, entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos. Por eso queremos ser solidarios. En el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México. Partido Encuentro Solidario. La casa de todos. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800 7028 770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJ-Domex, disponible de manera gratuita. Estado de México. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. Jania Estrada, tú desde tu visión crítica como historiadora del arte, ¿qué importancia le ves a la colección que formó Pedro Coronel y que está justamente en el museo que lleva su nombre? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocerla. Entonces invito desde este momento a que quienes nos escuchan y nos ven tengan la oportunidad de venir a Zacatecas para que se percaten por sí mismos de la importancia de la colección que reunió Pedro Coronel durante los años que se dedicó a viajar por el mundo. Él inicia su colección por esa tentación de tocar las cosas que veía y que le gustaban. Entonces, como en un museo no se pueden tocar las cosas, ni acercarlas, ni olerlas, ni palparlas, él empieza a coleccionar poco a poco cosas que pudiera tocar y disfrutar de manera cercana. No se dio cuenta, creo yo, en su momento, de todo ese mundo, de todo ese universo que estaba construyendo. Porque mira, encontramos en este universo de Pedro Coronel piezas de Dalí, de Miró, de Picasso, de Kandinsky, de los artistas más importantes de la época, de Chagall. Tenemos además la tauromaquia de Goya,
que creo que es uno de los grandes tesoros también de esta colección, además de la obra que podemos apreciar en su museo de su autoría, tanto esculturas como 2 óleos, concretamente La Mujer Caracol y Murmullos de Jade. Su familia, Martín, nos cuenta también que hubo un momento en que esa colección pudo haber sido adquirida por un gran coleccionista internacional. Y Pedro Coronel estuvo tentado a venderla. Y cuando le preguntaron que por qué quería venderla, dijo, porque entonces tendría la oportunidad de con ese dinero rehacer de manera más organizada mi propia colección. Es decir, él iba a invertir lo que adquiriera por la venta de esa colección primaria, iba a invertirla para de manera más ordenada y ya a lo mejor con núcleos temáticos más definidos, es una nueva colección, porque además encontramos lo mismo máscaras africanas que un sarcófago egipcio, tú lo conoces muy bien, pero a un lado encontramos también la colección de gráfica más importante de la Barcelona de ese momento en el que él pudo estar en contacto con los artistas más importantes. Entonces creo yo que la importancia radica en que con su propia voluntad, con sus propios recursos, tal vez haciendo intercambios, el día de hoy tenemos en Zacatecas un tesoro que gracias a su generosidad podemos disfrutar todos los días en el museo que lleva su nombre. Tiene varios núcleos, nos has dicho en esta conversación. Uno tiene que ver con sus contemporáneos o con las vanguardias. Me dijiste que hay autores como Miró o como Kandinsky, digamos que rescata esa época, pero también está la zona de las máscaras, que son mexicanas, pero también son africanas. Me parece que hay un sarcófago incluso en este museo, ¿no? Entonces tiene ejes temáticos. Es una colección que yo creo que hizo sobre todo por gusto estético, más que por una idea académica de registrar cronologías o tendencias, ¿no? Así es, y lo que resulta sorprendente es que toda esa colección estaba primero en su casa. Entonces imagínense ustedes lo que debió de haber sido llegar invitados por Pedro Coronel a tomar un café, por ejemplo, o un mezcal zacatecano y encontrarte a un lado de la mesa del comedor un sarcófago egipcio. Pero lo mismo encontramos piezas también talladas en madera, máscaras, objetos ceremoniales. ¿Cuántas máscaras son, perdón? Fíjate que no tengo el número concreto, pero sí en esa parte de la sala de arte africano es donde mayormente se concentran. No en la misma cantidad ni en la misma proporción de lo que hizo su hermano Rafael Coronel en el museo que lleva su nombre, porque Rafael Coronel se dedica concretamente a coleccionar arte popular mexicano y Pedro Coronel a coleccionar arte universal. Entonces, en esa parte de la sala de arte africano es donde encontramos algunas máscaras de diferentes rituales africanos de diferentes ciudades del continente. ¿Y cómo se dio la idea de formar con esa colección un museo? Esa fue una idea de don Federico Sescos, hoy por hoy nuestro gestor cultural más importante del siglo XX. Él le propone, con la ayuda del gobernador Cervantes Corona, que la colección El Universo de Pedro Coronel, que previamente se había exhibido en la Ciudad de México y en Monterrey, viniera a exhibirse a este espacio que fuera el Colegio de San Luis Gonzaga, que fue también prisión, que sirvió incluso hasta como vecindad, de manera que pudiera rescatarse y poner en valor el edificio para recibir. Originalmente pensaban que la colección sería de manera temporal para recibirla, y cuando Pedro Coronel se da cuenta de la magnitud de la exposición ya bien montada en un edificio zacatecano donde él había nacido, donde él había crecido, decide finalmente que se quedara de manera permanente. La obra está en comodato, el responsable es Gobierno del Estado de Zacatecas, y desde 1983 tenemos el segundo museo dedicado al arte, el Universo de Pedro Coronel. Si tuvieras que resumir en pocas palabras, ¿cuál es la propuesta estética más importante de Coronel? ¿Cómo la definirías? Yo pienso en este momento en lo que dijo Octavio Paz sobre Pedro Coronel, en un texto en el que decía que lo más importante para Pedro Coronel era la permanencia en el tiempo. No de él como persona, sino de lo que realizaba con tanta pasión. Y creo yo que si hubiéramos de resumir en 2 o 3 palabras la obra y el legado de Pedro Coronel, tendría que ser
talento, por supuesto, generosidad y pasión. Y todo eso lo podemos encontrar no solo en su obra, sino en la colección que resguarda su museo. Por eso estamos tan contentos de celebrar este centenario del nacimiento de Pedro Encarnación Coronel Arroyo, porque tenemos mucho que agradecerle en Zacatecas y creo yo que en todo el país. Obra de él hay en varias partes, en el Museo de Arte Moderno, en Zacatecas, por supuesto. Podríamos empezar a acercarnos a este universo tan rico, seguramente visitando esos museos, ¿no te parece? Sí, encontramos también obra de él en el Museo Francisco Goya, donde se encuentra su obra La Lucha, una obra premiada en 1959 en el Salón Nacional de la Plástica Mexicana, organizada por el INBA en ese momento, y es una pieza al óleo creada con las características de las que ya hablamos y que vale mucho la pena visitar. Están ahí también los apóstoles y otras 3 piezas más al óleo de Coronel. Además, por supuesto, de las que se encuentran en su museo, como ya mencionamos, La Mujer Caracol y Murmullos de Jade, y su colección de esculturas, que son igual de importantes también. Pues muchísimas gracias, Jania, por darnos luz sobre este gran artista que tenemos que acercarnos a su obra para conocerlo mejor, para aprovecharlo mejor, porque los grandes artistas siempre nos hacen ver al mundo con un ligero aumento de luz. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación, y los esperamos también aquí la próxima semana.